¿Alguna vez entraste a una casa y sentiste una incomodidad que no sabías explicar, como si algo allí estuviera mal? Pues sí. Lo que casi nadie se da cuenta es que el ambiente delata mucho más que las palabras, principalmente cuando se trata de un narcisista. Y aquí va una verdad polémica. Muchas veces, lo que parece lujo, organización y poder, en realidad esconde control, inseguridad y un ego en colapso silencioso. Lo más curioso, el narcisista, sea hombre o mujer, revela su verdadera esencia en los detalles más sutiles de su propio espacio. Cajones cerrados con llave, espejos estratégicos, silencio pesado, nada de eso es casualidad. Y si te dijera que al comprender estas señales puedes protegerte antes incluso de ser herido, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar completamente la forma en que ves el comportamiento de ciertas personas. Secreto 1. Cajones cerrados con llave que nunca deja que nadie toque. Los cajones cerrados con llave del narcisista no son solo un detalle, son un reflejo directo del narcisismo que vive del control absoluto. Él no protege objetos, protege versiones de sí mismo que no soporta que sean reveladas. Cada llave es tratada como símbolo de poder y dominio sobre su propia imagen. Cuando alguien se acerca, el aire cambia, el clima se pone pesado y la tensión se instala. No es cuidado saludable, es miedo disfrazado de autoridad. Él lo llama privacidad, pero lo que existe allí es vigilancia emocional. Y quien observa con atención percibe esa rigidez silenciosa. Cuando surge la curiosidad, el narcisista reacciona de forma defensiva y controladora. El tono cambia, el cuerpo se tensa y la mirada se vuelve más afilada. El narcisismo entra en modo de protección inmediata, como si cualquier acercamiento fuera una amenaza directa. Él prefiere ser temido que comprendido. Pequeños gestos revelan grandes inseguridades, escondidas detrás de la postura firme. Hasta una pregunta simple se vuelve motivo de incomodidad. Y eso habla más que cualquier discurso bonito. El mentor atento reconoce que donde hay exceso de secreto, hay desequilibrio interno. El narcisista construye esas barreras para sostener una identidad frágil. No es fuerza, es miedo de ser visto como realmente es. Un ejemplo práctico es notar cómo reacciona cuando alguien desafía sus límites. Si la respuesta es agresiva, allí existe algo mal resuelto. Estas señales se repiten y revelan patrones claros, y los patrones nunca mienten. Cuando el espacio se vuelve territorio prohibido, la confianza empieza a quebrarse. El narcisismo transforma la convivencia en vigilancia constante y silenciosa. El narcisista se cierra, pero exige acceso total al otro. Controla para no ser controlado, vigila para no ser vigilado. En este juego, nadie se siente realmente seguro. La casa deja de ser refugio y se vuelve escenario de tensión. Y todo esto se percibe incluso sin una palabra. Secreto 2. La casa funciona como un territorio de poder. La casa del narcisista no transmite acogida, impone dominio en cada detalle visible, como si el ambiente necesitara confirmar su superioridad. El narcisismo transforma ese espacio en escenario de afirmación constante, donde todo gira alrededor de él. No es un hogar, es un territorio de autoridad silenciosa. Cada rincón parece diseñado para recordar quién manda allí dentro. Quien entra siente que necesita disminuir su propia presencia. La postura cambia casi de forma automática, y esa sensación nace sin explicación lógica aparente. Es como si el aire obedeciera a su presencia. La energía se moldea a su comando. El narcisista organiza el espacio como quien construye un imperio personal. Los objetos no están allí para la comodidad, sino para reforzar estatus y control. El narcisismo hace que el ambiente se vuelva extensión directa de su propio ego. Todo está calculado, desde la disposición de los muebles hasta el tono de las conversaciones. La espontaneidad desaparece poco a poco.
la casa deja de ser ligera y se transforma en un escenario de poder emocional. Hasta el silencio allí está cargado de tensión estratégica. Un mentor atento percibe que esa necesidad de dominio revela inseguridad profunda. El narcisista cree que controlar el espacio es garantizar respeto automático. Un ejemplo práctico es observar si hay miedo de hablar libremente o expresar opinión allí dentro. Si caminas sobre huevos, algo está mal. Donde existe tensión constante, no hay armonía real. El ambiente empieza a enfermar emocionalmente. Y esa presión silenciosa roba la naturalidad de las relaciones. Cuando el espacio se vuelve instrumento de poder, la conexión verdadera desaparece. El narcisismo transforma la convivencia en sumisión silenciosa. El narcisista se alimenta de la sensación de ser superior, pero esa superioridad es frágil y depende del miedo ajeno. Nada allí es natural, todo existe para mantener una imagen, y quien vive en ese ambiente siente el peso todos los días. Hasta el descanso se vuelve cansador en ese escenario. La paz se convierte en una visitante rara. Secreto 3. Todo está puesto para impresionar, no para vivir. En la casa del narcisista, nada está pensado para el bienestar genuino. Todo existe para causar impacto visual y alimentar su propio narcisismo. Sofás impecables que casi nadie usa, objetos caros que parecen más exposición que utilidad. Todo cuidadosamente calculado. El ambiente no invita al descanso, invita a la mirada admirada. Él quiere que cada persona perciba inmediatamente su supuesta grandiosidad. No hay calidez, hay actuación. Y esa diferencia se siente apenas al entrar. La belleza existe, pero el alma no. El narcisista elige cada detalle como quien construye una imagen de éxito absoluto. El narcisismo guía sus decisiones y transforma la comodidad en algo secundario. Nada allí es espontáneo. Todo sigue un guión silencioso. Relajarse parece inadecuado. Tocar parece invasión. Vivir parece error. Hasta el silencio carga una formalidad incómoda. Es como si el ambiente fuera un museo de su propio ego, y nadie se siente realmente a gusto allí dentro. Un mentor atento percibe que esa obsesión estética revela una desconexión profunda con la realidad. El narcisista prefiere parecer perfecto que ser verdadero. Un ejemplo práctico es notar si evitas acomodarte o cambiar algo por miedo de desagradar. Si es así, ese espacio ya dejó de ser saludable. Donde existe tanta preocupación por la apariencia, falta presencia real. La vida pierde ligereza y el cuerpo empieza a percibir ese peso invisible. Cuando todo se hace para impresionar, la experiencia humana se vuelve superficial. El narcisismo transforma el hogar en escenario continuo de aprobación. El narcisista vive para ser admirado, no para compartir momentos reales. Las conexiones se vuelven superficiales, las emociones quedan bloqueadas. Nada allí invita al afecto sincero. Solo refuerza la fachada creada, y eso, poco a poco, agota a quien convive. Secreto 4. Sensación invisible de incomodidad en el ambiente. Existe algo en la casa del narcisista que no se explica, pero se siente en el cuerpo apenas al entrar. El narcisismo crea una atmósfera pesada, incluso cuando todo parece silencioso. No es frío común, es una tensión que permea el aire. La sensación recuerda vigilancia constante, como si alguien estuviera siempre observando. El ambiente no relaja, alerta. Incluso en momentos calmados hay una incomodidad silenciosa, y quien es más sensible percibe esto de inmediato. Es como si el espacio no permitiera descanso verdadero. El narcisista hasta intenta mantener apariencia de normalidad, pero la energía delata sus emociones internas. El narcisismo contamina el espacio y transforma lo que debería ser hogar en zona de alerta emocional. Pequeños gestos quedan contenidos. Las risas suenan forzadas. Las conversaciones pierden naturalidad.
El cuerpo siente antes de que la mente comprenda el motivo. Surge esa gana de irse sin saber explicar por qué. Es como si el ambiente absorbiera la ligereza. Y ese peso no es coincidencia. Un mentor experimentado enseña que los ambientes absorben emociones de quien los habita. El narcisista llena todo con control, inseguridad y tensión silenciosa. Un ejemplo práctico es observar cómo te sientes después de estar allí por algún tiempo. Si el cansancio surge sin esfuerzo físico, algo no está bien. Fíjate si hay ansiedad sin motivo aparente. Estas señales muestran que el espacio está emocionalmente cargado, y esto se acumula en el cuerpo de forma casi imperceptible. Cuando la incomodidad se vuelve constante, la casa deja de ser refugio. El narcisismo transforma el ambiente en reflejo de su propio caos interno. El narcisista proyecta sus inseguridades en cada rincón del espacio. La tranquilidad desaparece poco a poco. La paz se convierte en visitante rara. Incluso sin palabras, el silencio comunica tensión, y quien permanece allí siente el impacto todos los días. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para tu historia, es importante saber que existe un material que profundiza exactamente este proceso de liberación emocional. En el ebook que está en el primer comentario fijado, vas a encontrar orientaciones claras para entender el narcisismo y fortalecerte de forma consciente, con explicaciones simples y accesibles. Es un libro virtual que recibes directo en el celular o en el correo electrónico, y puedes leer en tu tiempo, con tranquilidad y claridad. Vale mucho la pena darle una mirada con calma después. Y si este contenido te está ayudando, aprovecha también para seguir el canal y continuar este camino de conciencia conmigo. Secreto 5. Falta de memorias reales esparcidas por la casa. Al circular por la casa del narcisista, casi no se encuentran registros de momentos verdaderos o afectos genuinos. El narcisismo borra la historia real y la sustituye por versiones cuidadosamente elegidas de su propia imagen. Las fotos son raras o fríamente seleccionadas, sin emoción visible. No hay escenas de vida, solo vitrina de apariencia. Falta calidez, falta verdad, falta conexión. El ambiente parece bonito, pero vacío de significado, y esto crea una sensación silenciosa de soledad. El narcisista evita memorias que no refuercen su narrativa idealizada. El narcisismo prefiere mostrar éxito que momentos reales de humanidad. Pequeños recuerdos son ignorados, mientras símbolos de estatus ganan protagonismo. No existen risas capturadas, ni historias espontáneas en las paredes. Todo está controlado para mantener la imagen perfecta. Hasta el pasado allí es manipulado. Y quien percibe esto siente un vacío difícil de explicar. Un mentor atento observa que la ausencia de memorias revela desconexión emocional profunda. El narcisista no cultiva vínculos, cultiva apariencia. Un ejemplo práctico es notar si sientes falta de señales de vida auténtica en ese espacio. Si no hay recuerdos que transmitan cariño, algo está fuera de equilibrio. Lugares sin historia real no acogen, solo exhiben. Y esto impacta a quien convive. Cuando no existen marcas de afecto, el ambiente pierde identidad humana. El narcisismo transforma el hogar en escenario sin alma. El narcisista prefiere borrar emociones que lidiar con ellas. Las memorias son sustituidas por estética vacía. Las conexiones quedan superficiales, el espacio se vuelve frío emocionalmente, y esa ausencia habla más que cualquier objeto caro. Secreto 6. Espacios que hacen que el visitante se sienta pequeño. Al entrar en la casa del narcisista, surge una sensación inmediata de inferioridad que no se explica fácilmente. El narcisismo moldea el ambiente para disminuir al otro de forma sutil y constante. No hay acogida, solo comparación silenciosa disfrazada de elegancia. Todo parece diseñado para reforzar que allí él es superior.
El visitante siente que no pertenece a ese espacio. La propia postura del narcisista confirma esa jerarquía invisible, y esto corroe la autoconfianza poco a poco. Hasta la respiración parece volverse más corta en ese ambiente. El narcisista posiciona muebles, objetos e iluminación para crear impacto psicológico. Nada allí está pensado para inclusión. Todo refuerza distancia emocional. El narcisismo transforma el ambiente en una vitrina de poder donde el otro se siente fuera de lugar. Las conversaciones quedan trabadas, los gestos se vuelven contenidos, las palabras pasan a ser medidas. La espontaneidad desaparece sin aviso. El ambiente parece juzgar cada movimiento, y ese peso silencioso se vuelve constante. Un mentor atento observa que espacios así no estimulan crecimiento, solo sumisión emocional. El narcisista confunde respeto con miedo y lo llama presencia fuerte. Un ejemplo práctico es notar si evitas expresarte libremente allí. Si sientes que necesitas disminuirte, ese espacio ya está afectando tu percepción de valor. Ningún ambiente saludable debería causar eso, y este tipo de sensación nunca debe ser ignorado. El cuerpo siempre señaliza antes de que la conciencia lo perciba. Cuando el visitante se siente pequeño, la conexión ya fue quebrada. El narcisismo transforma la convivencia en comparación constante. El narcisista se engrandece a través de la incomodidad ajena, pero esa superioridad depende de la inseguridad del otro para existir. La casa deja de ser punto de encuentro y se vuelve escenario de tensión emocional. El silencio allí no trae paz, solo opresión sutil, y esto se repite en cada visita. Secreto 7. Espejos en lugares estratégicos. Los espejos en la casa del narcisista no están allí por estética inocente, sino como extensión directa de su propio narcisismo. Aparecen en puntos calculados para garantizar que su imagen esté siempre presente. No es decoración, es validación constante. Cada reflejo funciona como confirmación silenciosa de superioridad. El narcisista se observa como quien necesita reafirmar quién es todo el tiempo. No hay descanso ni de su propia mirada. Hasta el ambiente gira en torno a su propia imagen. El narcisista crea una intimidad artificial con su propio reflejo, como si conversara con su grandeza. El narcisismo transforma el espejo en aliado emocional. Él pasa más tiempo observándose que conectándose con quien está allí. Mientras el otro busca diálogo, él busca admiración silenciosa. Los gestos son ajustados, las posturas son calculadas, las miradas son coreografiadas. Todo gira en torno a su propia presencia, y esto se vuelve evidente para quien percibe los detalles. Un mentor atento reconoce que esa obsesión visual revela una dependencia profunda de validación externa. El narcisista necesita verse para sentir que existe. Un ejemplo práctico es notar si se arregla excesivamente, incluso sin necesidad. Si cada movimiento busca aprobación, algo está desequilibrado. La conexión real da lugar al espectáculo personal. El ambiente deja de ser compartido y se vuelve escenario para su propio ego. Cuando el espejo se vuelve protagonista, las relaciones pierden profundidad. El narcisismo transforma la convivencia en competencia silenciosa con quien osa dividir espacio. El narcisista no se compara, se exalta. Pero esa exaltación esconde inseguridad crónica. El reflejo se vuelve más importante que el diálogo. La presencia del otro pierde valor, y esto crea una distancia que no se ve, pero se siente. Secreto 8. El silencio que delata todo. Cuando nadie está cerca, el silencio de la casa del narcisista se vuelve casi palpable. El narcisismo revela allí su lado más crudo, vacío y solitario. El lujo pierde brillo, la belleza pierde sentido y todo parece resonar sin vida. No hay risa espontánea, no hay ligereza verdadera, solo control y rigidez emocional.
El narcisista hasta intenta llenar ese vacío con apariencia, pero nada sostiene por mucho tiempo. El ambiente se pone pesado, y ese silencio delata más que cualquier conflicto declarado. Hasta el aire parece cargar una tristeza velada. El narcisista necesita público, necesita admiración, necesita reflejo constante de poder. Cuando esa validación no existe, solo queda su propio vacío interno. El narcisismo no soporta estar solo consigo mismo. Intenta ocupar el espacio con sonidos, luces y objetos, pero la incomodidad permanece. La casa se vuelve demasiado grande para quien vive sin conexión real. Cada habitación revela una soledad disfrazada de grandiosidad, y esto se siente incluso sin una sola palabra dicha. La ausencia empieza a gritar. Un mentor atento comprende que ese silencio no es paz, es desgaste emocional profundo. El narcisista huye de su propio vacío como quien huye de su propia sombra. Un ejemplo práctico es percibir cómo el ambiente parece frío, incluso cuando todo está en orden. Si existe belleza sin vida, algo esencial se perdió allí. El silencio deja de ser acogedor y pasa a ser una advertencia silenciosa de desequilibrio. El vacío se instala lentamente y nadie escapa de esa percepción. Cuando la quietud se vuelve opresiva, la verdad empieza a emerger con fuerza. El narcisismo muestra que detrás del control existe agotamiento constante. El narcisista vive rodeado de lujo, pero aislado por dentro. El ego no descansa, no se relaja, no silencia. Intenta huir de esa realidad, pero el propio ambiente lo expone. La casa se transforma en el retrato fiel de su soledad, y esa verdad ya no puede ser escondida. El silencio acaba revelando todo. Si todo lo que viste aquí tuvo sentido para tu historia, comenta aquí abajo. Merezco paz de verdad. Esto muestra que estás comprometido contigo mismo y ya diste el primer paso para salir de este ciclo doloroso. Sé que convivir con un narcisista deja marcas profundas. Confusión, culpa, miedo, inseguridad. Todo eso corroe el alma en silencio. Y tal vez todavía cargas heridas que intentas ignorar, pero que continúan abiertas por dentro. La verdad es que existe una fragilidad ahí que necesita ser cuidada con atención, no con negación. Y es exactamente por eso que necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado debajo del video. No es solo información, es una guía emocional que te ayudará a romper ese patrón y reconstruir tu fuerza interior de forma consciente. Este ebook es un libro virtual que recibes directo en tu celular o en tu correo electrónico, de forma simple e inmediata, sin complicación. Lo abres, lees en tu tiempo y empiezas a comprender con claridad lo que viviste. Y junto a él vienen dos materiales que complementan este proceso. Uno que te ayuda a identificar el lenguaje del narcisista y otro que fortalece tu autoconfianza y reconstrucción emocional, paso a paso, con cariño y firmeza. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa caminando conmigo en esta jornada de sanación y conciencia. No estás solo ni sola en esto y no necesitas enfrentar todo esto en silencio. Hasta el próximo video.